ahora nos vamos al Senado de la República porque, Paula, si hay un cargo que es importante para un gobierno, es la presidencia del Senado de la República. Esa es la persona que le da manejo a la agenda, que frena los proyectos, que los acelera y, por ejemplo, le ha ido como a los perros en misa al gobierno con el actual presidente del Senado, Iván Name, ¿no? Sí, señor, le ha ido muy mal, Lucas, y justamente después de todo este escándalo de los carrotanques, aunque por un lado dicen que hubo coimas, por otro lado, pues el presidente Name no fue que apoyara muchísimo las reformas del presidente Petro. Pues le tengo noticias, porque el tercer año de este cuatrienio le corresponde, Andrea, al Partido Conservador colombiano. Del que estábamos hablando, es decir, todo se conecta. No, en este momento los que tienen la sartén por el mango sí, son los conservadores. Y son los conservadores quienes deben definir en el seno de su bancada quién va a ser su candidato para la presidencia del Senado de la República, y se supone que todos los otros partidos pues deben respetar esa decisión autónoma del Partido Conservador. Pues hay un importantísimo dirigente costeño del Partido Conservador que empezó a mover sus fichas hace varios meses para ocupar ese cargo en el tercer año. Le hablo del actual presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda. Cepeda, recordemos, durante todos estos meses en los que por debajo de la mesa ha intentado alinear las fuerzas para llegar a la presidencia del Senado, pues se ha encontrado con muchísimos obstáculos. El primero, Trujillo. Pues exactamente, sí. Y su oposición al gobierno nacional, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, en el Partido Conservador hay dos vertientes. Una gobernista, cuyo titular... número 10, capitán, líder, almirante, es el senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, y la facción opositora y su máximo líder se ha vuelto precisamente este senador, el senador Efraín Cepeda. Pues en un principio esa lejanía con el gobierno nacional le significaba un problema a Cepeda para llegar a la presidencia del Senado. Sin embargo, él ha logrado alinear a una mayoría del Partido Conservador con esa posición de independencia, y el golpe fue el escándalo de los carrotanques, las denuncias de coimas, porque eso dejó más o menos maniatado al gobierno nacional para moverse. Ya les da pánico acercarse para intentar influir en un voto, porque la lupa de la Corte Suprema de Justicia está puesta en el Capitolio Nacional. Lo que yo les comentaba que también sucedía en la Cámara de Representantes, por eso es que se estaría desinflando la candidatura de Salamanca. Exactamente. Y esa luna de miel que hubo en un principio entre el Partido Conservador y el gobierno, pues se desinfló rápidamente. Cuando fue Carlos Andrés Trujillo el presidente del partido, los conservadores le votaban todo al gobierno, pero después le dieron un golpe, llegó Efraín Cepeda, y especialmente en el Senado de la República el Partido Conservador tomó una posición de independencia. El segundo obstáculo con el que se ha encontrado Efraín Cepeda para consolidar esa presidencia del Senado de la República tiene que ver con dos nombres. El primero ya lo mencionábamos, sí, el de Carlos Andrés Trujillo, porque pues Trujillo tiene el apoyo del gobierno nacional. Sin embargo, se terminó quedando solo en la bancada por dos razones. La primera, doña Paula Bolívar, a la que tenemos aquí sentada, porque el nombre de Carlos Andrés Trujillo ha sonado mucho en el escándalo de los carrotanques, ¿no? Sí, señor Lucas, porque recordemos que fue el senador Carlos Trujillo quien apoyó a todos esos alcaldes de Uribia, de las diferentes municipios de La Guajira que son del Partido Conservador, y fueron esos alcaldes los que también estuvieron involucrados en todo este entramado de los carrotanques, así que termina mencionado. Y recordemos, Lucas, que también el senador Carlos Trujillo tuvo una tremenda votación en La Guajira a pesar de ser de Itagüí. Pues esa mención en el escándalo de los carrotanques ya lleva a que algunos senadores del Partido Conservador no quieran nada que ver con el señor Carlos Andrés Trujillo. Pero otro detallito, Andrea, y es que cuando él fue presidente del Directorio Nacional Conservador, hubo muchos congresistas que dijeron: es que el señor se quedó con toda la mermeladita para él solo. Es decir, no la dejó repartió. a más de uno dolido. Dejó a más de uno dolido. Claro, entonces usted sabe que la ruana no es para el primer aguacero. Bueno, anóteme esa, Paula. No, entonces esa situación también dejó unas heridas y unas cicatrices en la bancada de senadores del Partido Conservador. Pero el otro nombre, del que no se había oído mucho, usted lo acaba de mencionar. El primo, mejor, el cuñado.
El cuñado de Carlos Camargo. Exactamente, Marcos Daniel Pineda, el exalcalde de Montería, porque hubo Claro. una facción de senadores del Partido Conservador, especialmente los nuevos, los recién llegados, que pues plantearon el nombre de Marcos Daniel Pineda para jugar y ser el presidente del Senado de la República. Sin embargo, y ahí le tengo un detallito confidencial, el pasado 7 de mayo hubo una reunión de 12 de los 15 senadores del Partido Conservador. Y en esa reunión se decidió que Marcos Daniel Pineda diera un paso al costado y que el partido cerrara filas en torno a la figura del hoy presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda. Marcos Daniel Pineda, que además está recién llegado, dijo: está perfecto, no generemos divisiones en el partido, o por lo menos en esta facción independiente del partido, y juguémonos todas nuestras cartas con el senador Efraín Cepeda. No, y ya frente a eso, pues Trujillo no tiene cómo competir. Es más, si usted me apura, yo le tengo el conteo de los votos. Por favor. Hoy, el senador Efraín Cepeda tiene 12 de los 15 votos conservadores para ser el próximo presidente del Senado de la República. Chuleado, como dice Paula. Los únicos 3 votos que sigue teniendo el senador Trujillo ¿Es son el de él? el del senador Barreto y Benavides. Ajá. Esos son los 3 votos que tendría el senador Carlos Andrés Trujillo, muy cercano al gobierno nacional. El gobierno está en máxima alerta por esta situación porque este va a ser el año definitivo. Claro. Lo que no se haga en este año en términos de la agenda legislativa ya no se va a hacer. Ya no fue. Pero, ¿y qué se ha sabido sobre esa teoría según la cual algunos senadores del pacto histórico estarían buscando romper los acuerdos de los compromisarios, que eso pues no se ha visto, pero para que no se quede con la presidencia del Senado del Partido Conservador, sino por ejemplo que se lo gane la U? Pues ahí vamos con esa teoría, porque ahora el gobierno tiene 2 posibilidades: insistir en la candidatura de Trujillo, llevar 2 candidatos conservadores a la plenaria e intentar quitarle los votos a Efraín Cepeda de otros partidos, cosa que parece muy difícil, pero es una situación muy similar a la que se vivió el año pasado cuando Iván Name le ganó el pulso a la senadora Angélica Lozano. La segunda posibilidad es la que usted plantea, y es romper los acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Al principio del cuatrenio se sientan todos los partidos, se dividen las dignidades en el Congreso y eso mantiene, digamos, una armonía. Una tensa calma. Exacto, una armonía en la que todo el mundo ya sabe qué es lo que le toca. Ajá. Si se rompe ese acuerdo y no se le respeta al Partido Conservador la presidencia del Senado, pues estaríamos ante un escenario de absoluto caos, porque eso funcionaría también para todas las comisiones constitucionales. En la comisión de acusaciones, bueno, sería y grave. la Cámara de Representantes, pero esas son las únicas 2 opciones que tiene el gobierno nacional para evitar que uno de sus mayores opositores, el senador Efraín Cepeda, llegue a la presidencia del Senado de la República. Y si esto es así, si Efraín Cepeda llega a la presidencia, como usted nos lo anticipa, y también en la Cámara, pues si hasta el momento va ganando el pulso Catherine Miranda, que tampoco es en este momento afín al gobierno, pues les tocaría a Palacio buscar la manera de conciliar con ellos 2. Están en un problemita, porque lo que no se haga a partir del 20 de julio en el próximo año, ya después entramos a elecciones y se acabó el Congreso de la República. Andrea, hay que ir ahora el senador Trujillo, que hace poco dijo eso con el escándalo de los carrotanques no va a pasar absolutamente nada. Sí. ¿Verdad? Pues de hecho él sigue muy optimista, ¿no? En ¿Sí? el círculo de poder en el Congreso dice, no, vamos para adelante, vamos con mi candidatura, pero Pues ya muchos lo dicen, que es un hecho es que hasta el momento ha sido el gran ausente en las matrices de colaboración, ¿no? Sí, señor. A pesar de los vínculos políticos que le acercan con algunos de los protagonistas de ese escándalo de corrupción. Pero bueno, ahí le dejo ese cuentico. Vamos a ver qué sucede con la presidencia del Senado de la República. Las denuncias, Paula, que tienen que ver con el nuevo sistema de salud de los maestros. Usted la semana pasada, pues cerraba la semana con una bomba. Y era la relación entre ese famoso software que tiene en aprietos el nuevo sistema de salud y el presidente de la fiduprevisora. Y hoy tenemos
nuevos problemas con el sistema de salud. ¿Ahora qué fue lo que pasó? Pues Lucas, el problema ahora es que los profesores están llegando a reclamar sus medicamentos y, oh sorpresa, ven censurado esos establecimientos de comercio porque, según lo que nos explican, esos lugares que el gobierno eligió para proveer los medicamentos para los maestros no cumplen con los requisitos sanitarios ni de ley, pues para poder ejercer este tipo de servicios. Por eso, Lucas, más de 180 maestros de Caldas, de Educal, que son los Educadores Unidos de Caldas, llegaron hasta las instalaciones de la Fiduprevisora y radicaron un pliego de peticiones y aseguran que si el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la Fiduprevisora, no cumplen con este pliego de solicitudes respecto a su sistema de salud, entrarán en paro indefinido en esta región de nuestro país. Así que saludamos a esta hora a Víctor Hugo Acosta, él es directivo de Educadores Unidos de Caldas. Gracias, profesor, por estar a esta hora en Sigue la W. Paula, con los buenas tardes ya. De hecho, estamos aquí en las instalaciones de la Fiduprevisora, en el piso octavo de aquí en la 10ª con 72. Profesor, rápidamente, antes de irnos con ese pliego de peticiones que ustedes van a radicar, cuéntenos cómo es eso que los lugares que eligió el gobierno no estaban funcionando para prestar el servicio de farmacia y el servicio de oncología. Hay cantidad de sitios que ofrecen los medicamentos que se requieren y además que los pueden llevar a todos los municipios. En el caso de Caldas, pero particularmente en Manizales, porque para el resto de municipios de Caldas no sacaron nada, contrataron a una entidad que ustedes han mirado por ahí, que es el tema de Farmad, que no estaba habilitada para eso, que escasamente funcionaba ahí en un tema medio de garaje, donde construían en medio de los medicamentos pocos que tenían, y que resultó lo que era más o menos obvio, que la Territorial de Salud de Caldas lo cerró. Y hoy el magisterio del departamento de Caldas, y esa es una de las exigencias que tenemos en el pliego, no tiene ningún sitio para dispensar medicamentos básicos, esenciales y de alto costo. Y eso es un tema muy grave porque en últimas, habiendo una oferta muy grande de sitios que podían ofertarlo, terminaron entregándole eso a Farmad y eso no solamente no resolvió el problema, sino que lo empeoró. Y lo mismo con entidades de la red complementaria, en este caso Centro Oncológico del Caribe, que también remitían a pacientes para allá y cuando llegaban les terminaban diciendo, llegaban y también tenían el tema del sellado. Entonces digamos que ahí surgen muchas preguntas, entre ellas, ¿qué criterios se tuvieron en cuenta para contratar a estos sitios? Más un gran misterio, familias. Sí, profesor, usted nos decía fuera de micrófonos que ustedes le van a dar un plazo al gobierno nacional. ¿De cuántos días? Porque también hablamos con fuentes de FECODE y nos aseguran que esto es una bomba de tiempo y que llegará el momento en que ya no van a resistir más las quejas y las denuncias. Nosotros desde el inicio, desde mucho, esto ya estábamos viendo que este tema un tema improvisado completamente. Ahora necesitamos son soluciones para que se le preste servicio a los maestros, a las familias y lo demás. Nosotros vamos a revisar hasta que surja de la reunión que estamos en el momento, que va a terminar en un par de horas, miraremos los plazos que quedaron ahí. En lo de medicamentos ellos están cerrados casi, que es Farmad, y la otra las únicas a nivel nacional, y eso no va a solucionar nada. Y creo que nosotros sobre esa base exacta, creo que no pasará de esta semana o quizás la otra, en que en un paro, por lo menos nosotros departamental, estamos insistiendo a FECODE que necesitamos también un tema nacional. Es el profesor Víctor Hugo Acosta, es un directivo de los Educadores Unidos de Caldas Educal. Muchas gracias por estar en Sigue la W. Óigame, Paula, pero a ver, ¿quién es el encargado de definir estos centros de farmacia y oncología en el marco del nuevo sistema? ¿Eso es directamente la Fiduprevisora? Sí, señor, es la Fiduprevisora que es la encargada de hacer esos contratos. O sea, entonces, estamos por el lado del software, problemas, protagonista la Fiduprevisora. Ahora, problemas con los centros de farmacia y oncología,
garajes sellados con un sistema que se acaba de estrenar. Sí, señor, es un absurdo, Lucas. Incluso mostrábamos y tenemos las fotografías en donde una paciente, una profesora de Caldas, llega con su orden para hacer su quimioterapia y no puede ser atendida porque, oh sorpresa, el lugar en donde el lugar que habilitaron no cuenta con las especificaciones y los requisitos. Y Lucas, algo rápido, y el profesor mencionaba a Farmart. Recordemos que esta es una farmacia del Valle, muy cercana a una política del departamento del Valle del Cauca, y lo que acá denunciamos, Lucas, es que esto fue absolutamente improvisado. Cuando la fiduprevisora pone este nombre en los proveedores para los profesores, pone el NIT de una inmobiliaria. Entonces, aquí hay muchas irregularidades. Sí, es una cosa tras otra. Improvisación tras improvisación, lo que hemos visto en el nuevo sistema de salud de los profesores. Son las 12 del mediodía, 55 minutos, y no se despeguen porque en segundos llega Hernán Peláez y Martín de Francisco con fútbol y algo más.